¿Alguna vez te has preguntado qué tan rota tiene que estar una sociedad para crear a villanos más trágicos de todos los tiempos? No nacieron siendo monstruos, no querían destruir el mundo porque sí. Cada uno de ellos tenía una razón, una herida, una historia que nunca te contaron en la escuela de héroes. Hola chicos, soy Franch y hoy vamos a hablar del final de la Liga de Villanos, pero no como lo haría cualquiera. Vamos a mirar sus trágicos finales. ¿Acaso sabes cómo terminaron realmente cada uno de ellos? Quédate hasta el final, porque lo que le pasó a estos villanos no solo romperá tu corazón, podrían hacerte dudar quiénes eran los verdaderos héroes. Comencemos con el villano que hizo una actuación espectacular, Mr. Complaints o Atsuhiro Sako, el artista de la liga, cuyo final fue más simbólico que dramático. Durante la gran guerra final, ejecutó un último acto heroico a su manera. Convirtió a sus compañeros en esferas para ayudarlos a escapar, incluso si eso significa su captura. Perdió un brazo en el proceso, pero su plan funcionó. Fue arrestado, pero no derrotado. Su despedida fue como un cierre de telón dramático, elegante, con una reverencia al final. Desde su celda, imaginamos que recuerda ese último truco con orgullo. Su historia no terminó con la muerte, sino con un acto de sacrificio que demostró que incluso los villanos pueden tener momentos de nobleza genuina. Pero no todos tuvieron la oportunidad de decidir. Algunos simplemente fueron utilizados y luego olvidados. Pero pocos son tan desgarradores como el de alguien que alguna vez fue un héroe. Kurogiri, o lo que queda del resto de Orochi Rakumo, tuvo uno de los finales más trágicos y simbólicos. En los últimos combates, su cuerpo fue utilizado como un peón por All for One. Aunque brevemente mostró indicios de recuperación, su conciencia nunca logró liberarse completamente de su estado como Nomu. En su final fue destruido por Bakugo mientras protegía a su maestro. Una contradicción cruel, considerando el alma que yacía atrapada dentro de él. Fue una muerte silenciosa, sin redención ni cierre. No hubo palabras finales ni momentos de claridad total. Solo un eco de lo que alguna vez fue. Su muerte representa la pérdida definitiva de una persona que alguna vez soñó con ser héroe, ahora convertido en una sombra esclavizada al mal. No murió como villano, pero tampoco como héroe. Fue un ser atrapado en medio, sin posibilidades de elegir su destino. Su final no fue una liberación, sino una desaparición melancólica de todo lo que lo hacía humano. Y mientras unos se exigían sin entender quiénes eran, otros elegían quedarse para contar la historia. Tenemos a Spinner o Shuichi Iguchi. Spinner fue uno de los pocos miembros de la liga que sobrevivió físicamente a la guerra final, pero su final fue emocionalmente devastador. Gravemente herido y su cuerpo al borde del colapso, encontró un nuevo propósito: contar la historia de la liga desde su propia voz, ya no como el seguidor ciego de Shigaraki, sino como alguien que entendió que había cosas que el mundo necesitaba escuchar. Su final no fue explosivo ni trágico como el de sus compañeros, sino introspectivo. Dedicó sus días a escribir un libro desde su visión, una especie de manifestación de los olvidados, una versión no contada de la guerra. Aunque estaba roto físicamente y emocionalmente, encontró paz en su nueva misión: ser el testigo, el cronista de una historia que nadie más quería escuchar. En su silencio y en su redención hubo dolor, no como héroe ni como villano, sino como la voz que quedó para contar lo que otros murieron defendiendo. Y si hubo una voz que todos recordaban con cariño, fue la del hombre que solo quería amigos: Twice. Jin Baegawara. Twice murió como vivió, poniendo a los demás por encima de sí mismo. Durante una operación sorpresa, Hawks lo interceptó antes de que pudiera multiplicarse y convertirse en una amenaza incontrolable. Aún así, en sus últimos segundos logró crear un clon para ayudar a Toga. Una muestra final de su inquebrantable lealtad.
No murió suplicando ni buscando venganza. Murió con lágrimas, sí, pero también con convicción. Su final es profundamente emotivo, porque Jinx no era un monstruo, era alguien roto, intentando encontrar un lugar en el mundo. Su muerte no solo partió al grupo, también al espectador. Fue un sacrificio que subrayó su humanidad por encima de todo. El villano que solo quería amigos, que solo quería ser útil, se fue sabiendo que dio todo por los suyos. Hawks lo vio como una amenaza, pero el mundo lo perdió como uno de los personajes más puros del conflicto. Su final es una herida que nunca termina de cerrar. Y si Twice fue la herida, Toga fue la lágrima que nunca dejó de caer. Himito Toga. El final de Toga fue uno de los más emotivos y simbólicos de toda la serie. Tras años siendo vista como una amenaza incontrolable, como una loca sedienta de sangre, Toga finalmente encontró una conexión real. Uraraka, en medio del caos, cuando Ochako la ve no como un monstruo, sino como una persona que solo quería ser amada y aceptada, ocurrió algo impensable. Toga usa su don de transformación para salvar a Uraraka, transfiriéndole sangre, un acto que la dejó completamente debilitada. Muere desangrada, sola pero en paz, tras realizar su primera acción verdaderamente altruista. No fue una redención buscada, sino un impulso de sinceridad. Una última muestra de amor bajo sus propias reglas. Su muerte nos deja con la pregunta si fue realmente una villana o solo alguien atrapada en una forma distorsionada de buscar afecto. Para ella, ser normal nunca fue una opción, pero el final fue comprendida y eso le bastó. Pero si el final de Toga nos rompió el corazón con ternura, el de Dabi nos lo quemó desde dentro. Dabi, Toya Todoroki. Dabi vivió consumido por una sola llama, la de su odio. Su cuerpo, quemado hasta lo irreconocible, era un reflejo de su alma. Durante su enfrentamiento con Shoto, su hermano menor, Dabi llevó su don al límite. Aunque logró su objetivo de exponer públicamente los errores del héroe número 1, Endeavor, la batalla no terminó con su muerte inmediata. Sobrevivió apenas. Pasaron años y su cuerpo no pudo resistir las secuelas de su autodestrucción. Murió solo, después de haber quemado cada puente y cada parte de sí mismo. Pero en esos años finales, lejos de la acción, uno se pregunta si pensó en lo que perdió. Pensó en su madre, en Natsu, en Fuyumi. Sintió algo al ver a Endeavor. No lo odiaba, sino que lo lamentaba. Su muerte no fue heroica ni redentora, pero fue humana. El monstruo de fuego murió como vivió, quemándose por dentro, sin pedir perdón, pero quizás deseaba haber tenido otra vida. Y si Dabi fue la llama que se consumió por venganza, Shigaraki fue la tormenta que se negó a desaparecer. Tomura Shigaraki, Tenko Shimura. Shigaraki fue la personificación del caos, el destructor destinado a acabar con todo. Sin embargo, su final fue más complejo que una simple derrota. El final de Shigaraki es el clímax de la serie. All for One intenta apoderarse por completo de su cuerpo y de su mente. En la confrontación final con Deku se libera una batalla no solo física, sino también espiritual por el alma de Tenko Shimura. Deku intenta desesperadamente salvar el alma del niño que fue Tenko, pero Shigaraki, en un momento de lucidez o quizás en plena aceptación de su destino, rechazó ser salvado. Él y All for One son finalmente derrotados y Shigaraki desaparece, muere, consumido por su propio poder y el control de All for One. Su última sonrisa y gestos sugieren que logró la destrucción que anhelaba, incluso si eso significaba su propia muerte, sintiendo que había cumplido su propósito.
Fue un final lleno de simbolismo donde el villano no se redime ni cambia, pero tampoco es borrado sin más. Shigaraki murió sabiendo que no fue una marioneta, fue él mismo, y para alguien que vivió perdido en la rabia, eso fue suficiente. Y así terminó la Liga de Villanos. No fueron simples criminales, fueron víctimas, sobrevivientes, voces rotas en el mundo decidido a ignorarlos, cada uno con un final violento, triste, solitario o digno, pero todos con una cosa en común: nunca tuvieron una segunda oportunidad. Gracias por quedarte hasta el final. Dale like, comenta y comparte con tus amigos. Comenta qué final te impactó más. Soy French y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.